Muy buenos días, ya estamos a viernes, entramos en el fin de semana. Qué bueno, vamos a seguir a la luz de la palabra de Dios, a ver lo que Dios nos dice en este último devocional sobre esta serie de la lengua. Hoy viernes vamos a tratar el tema de hablar con la palabra. Hemos visto distintas facetas en lo que es el hablar. Hay cosas que no debemos de hablar, otras que no tenemos ni que pensar, ¿verdad? Y hay otras que sí tenemos que hablar. Y ahora vamos a ir al último punto que quiero tratar con vosotros, y es el de hablar con la palabra. Cuando hablamos con la palabra de Dios, con la Biblia, en vez de usar nuestras propias palabras, la palabra de Dios tiene autoridad y tiene un poder inmerso en la propia palabra que cuando la pronunciamos causa un efecto. Y por eso vamos a hacer caso de lo que la Biblia nos dice y vamos a hablar con la palabra. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50, y vamos a ver nuestro modelo a seguir, el ejemplo más importante para todos nosotros, la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Y dice en el versículo 49, como digo, de Juan capítulo 12, las Escrituras, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y si Jesucristo mismo, siendo Dios, hablaba lo que el Padre hablaba, y decía lo que está escrito y lo que el Padre le revelaba, ¿por qué nosotros vamos a ser diferentes? Vamos a usar la palabra de Dios para ser edificados, para ser animados, para decir palabras de verdad y con autoridad y poder. Dice también en Efesios capítulo 5, versículo 19, que hablemos entre nosotros con salmos. Eso es muy especial. Tenemos que hablar con la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos y cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios, produce un efecto muy importante y sobre todo un efecto de salvación. Necesitamos restauración, necesitamos sanidad, necesitamos salvación, tanto para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestros cuerpos también, ¿verdad? Así que vamos a buscar la salvación a nuestra situación por medio de la palabra. Cuando los apóstoles, los primeros discípulos, predicaban la palabra de Dios, habla que las familias encontraban salvación. Y en la situación que nos encontramos hoy día, tanto a nivel general como a nivel personal, necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesucristo que nos ayude de lo que estamos viviendo. Mi vecina Marga me estaba diciendo ayer que ante las circunstancias de lo que se escucha, de noticias de aquí y de allá, dice: mira, he decidido una cosa, no escuchar tanto de lo que viene de aquí y de allá, ni de participar en eso, sino que me centro en más escuchar o ver algunas cosas que me gustan a mí personalmente, de YouTube y demás, dice, y escuchar los mensajes que mandas de la palabra del Señor, los devocionales que mandas en YouTube. Y cuando hay tantas cosas y tantas situaciones y problemas que surgen a nuestro alrededor, si nos centramos en la palabra de Dios, en la Biblia, y escuchamos la Biblia y hablamos lo que dice la Biblia, eso va a causar un efecto. Y si queremos soluciones, necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios se transmite por medio de su palabra. Si nosotros pronunciamos y hablamos la palabra del Señor, Dios se mueve por medio de ella. ¿Acaso la creación no comenzó con la palabra de Dios? Cuando no había nada hecho, ¿no dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y fue creado el hombre. Hablaba Dios en plural porque Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, de la Trinidad, que ya conocemos. Y cuando Dios hablaba, dijo: sea la luz. Y la luz se hacía, se creaba. Todo ha sido creado por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Y si necesitamos ayuda, y si necesitamos salvación, y si nuestro país necesita mejoras, y el mundo entero, por lo que estamos viviendo en el
por el tema del coronavirus y demás cosas, necesitamos una mano poderosa que actúe y nos ayude y nos salve. Esa es la mano de Dios. Y Dios usa su palabra para crear. Y Dios usa su palabra para salvar. Dios usa su palabra para restaurar. Y nosotros podemos transmitir su palabra con nuestras voces, con nuestras gargantas, nuestras bocas, hablando lo que Dios dice. Eso va a traer restauración, sanidad, salvación a todo aquel que nos escuche. Así que es verdad que podemos hablar de otras cosas, ¿cómo no? Porque hemos de hablar cosas sencillas, cosas que nos gusten. Y a la hora de situaciones graves, complicadas, vamos a escuchar y hablar lo que dice la palabra de Dios. Y Dios hará el resto. ¿Necesitas ayuda? ¿No sabes por dónde actuar en ese problema que tienes? Dios sí. Dios sabe cómo hacerlo. Dios tiene el poder. Así que nosotros vamos a buscar a Dios, clamar a Él, utilizar la palabra de Dios, ser consolados por la palabra de Dios, animados y confortados por la palabra de Dios, la Biblia, y eso va a crear un efecto que todo va a ir cambiando. Ese efecto dominó que cuando empezamos con una cosa va a afectar a otra y a otra y a otra, y vamos a ver resultados importantísimos en nuestra vida. ¿Pero a qué nos vamos a agarrar? A la palabra de Dios. Así que en esta serie que ya terminamos hoy de qué es lo que debemos de hablar, qué tenemos que evitar de hablar, vamos a terminar hablando todo lo que podamos de la palabra de Dios. Usemos la Biblia, hablemos lo que la Biblia dice. Y cuando pronunciamos una palabra que está viva, que tiene autoridad y poder, como es las Escrituras, empiezan en las esferas espirituales a cosas a romperse, a abrirse, y todo lo malo empieza a resquebrajarse, y la autoridad de Dios desciende en su palabra, y la luz de Dios penetra y empiezan a haber cambios. Y vemos la mano poderosa de Dios actuar. Si la palabra actuó en el principio creando, ahora actúa salvando. No dejemos de usar la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios y pronunciemos la palabra de Dios. A veces hablamos también necedades, cosas absurdas, y pasa el tiempo y a lo mejor hemos perdido mucho de ese tiempo, hablando de cosas que ni edifican ni nos producen nada. Al final, ¿no os ha pasado que después de hablar durante un largo tiempo te quedas con una sensación como que he perdido el tiempo, una sensación de que estoy cansado de hablar y parece que ni he conseguido nada ni he hablado de nada importante? Si quieres hablar algo de verdad que va a edificar tu vida y a todos los que te escuchen, vamos a usar y hablar la palabra de Dios con salmos, con himnos, como dice en Efesios. Vamos a hablar con la palabra de Dios, vamos a cantar himnos, vamos a cantar canciones que usen la palabra de Dios, vamos a hablar con ánimo pronto, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. ¿Ves cómo esta palabra anima? ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios. No es porque yo te diga y, qué frase más bonita, me ha animado. No, es que es una palabra que es viva y eficaz, que tiene poder y autoridad. Y cuando la pronunciamos, causa un efecto. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice la palabra de Dios y la creemos. Y empieza a actuar. Y realmente vamos a ver la salvación de Dios. Y que ya venga quien venga o pase lo que pase, estaremos seguros y tendremos la salvación de Dios. Porque Dios está de nuestro lado. ¿Lo crees? Amén, gloria al Señor. Pues vamos adelante, vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Y por eso, aunque escuchemos muchas voces que hablan y hay algunas que nos confunden y nos producen temor, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios que nos anima, nos conforta y nos trae soluciones. Y vamos a ver la protección de Dios en el tiempo en el que vivimos. Así que confiemos en el Señor, escuchemos su palabra y también la divulguemos para que otros también escuchen, se animen y cojan fuerzas, porque Dios está de nuestro lado.
Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.